Al amparo de la primera Internacional Socialista, fundada en Londres en 1864 para luchar contra la situación de explotación y pobreza del proletariado, la UGT se fundó en 1888 en Barcelona, en un congreso en el que participaron 26 delegados representantes en aquel entonces de 5.145 afiliados. Los orígenes de Comisiones Obreras son mucho más recientes. Se datan en la década de los 50 del siglo XX, en las comisiones espontáneas que asumían la representación y trataban de negociar con la patronal. Formalmente, Comisiones Obreras inició su andadura como movimiento organizado en el año 1964. Durante los oscuros 40 años de dictadura franquista, que prohibió los partidos políticos y los sindicatos, ambas organizaciones fueron sistemáticamente perseguidas. El régimen instituyó el sindicato vertical, donde todos, trabajadores y empresarios, tenían la obligación de estar. Incluso era obligatoria la participación en las elecciones sindicales. Aún así, UGT y Comisiones Obreras mantuvieron durante la etapa franquista una intensa actividad en la clandestinidad que costó a muchos de sus dirigentes la represión, la cárcel, la tortura e incluso la muerte. El 20 de noviembre de 1975, con la muerte de Franco, se aceleró el proceso democrático y comenzó una transición en la que las estructuras de la dictadura y sus leyes fueron desapareciendo en la medida que la presión popular por las libertades y la democracia se acentuaba. En estos años el protagonismo de UGT y Comisiones Obreras se acrecienta notablemente. La prohibición seguía vigente, pero la tónica general era que los principales sindicatos actuaban casi de forma abierta. De hecho, la legalización de las organizaciones sindicales supuso en la práctica dotar de cobertura legal a una actividad sindical que venía desarrollándose de manera efectiva desde muchos meses antes. UGT, por ejemplo, celebró su 30 Congreso en Madrid en 1976, aún en la clandestinidad, y Comisiones Obreras, por su parte, constituyó sus sindicatos de nacionalidad y regionales en el otoño de ese mismo año. En 1977, el 30 de marzo, el Pleno de las Cortes aprobó un decreto ley reconociendo la libertad de asociación sindical y el 28 de abril se legalizan, junto a otras organizaciones, los dos grandes sindicatos de clase de nuestro país, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras. Esta legalización constituye un hecho destacado de la historia de España y un paso más en la demolición del régimen y su transformación en un Estado libre, social y democrático de derecho. Desde entonces se inicia por parte de UGT y Comisiones Obreras un camino en el que los dos sindicatos coinciden en los principios fundamentales, motores de su acción sindical: la mejora de las condiciones sociales y laborales de los trabajadores en nuestro país, la democracia, la libertad y, lo que es fundamental, el sindicalismo de clase, que se sustenta sobre la solidaridad, la igualdad y la justicia social. En este camino ha habido lucha, movilización, huelgas y también negociación, convenios, pactos y acuerdos. Son 35 años de avances indudables. En la historia conjunta de UGT y Comisiones Obreras se inscriben de forma destacadas fechas como el mes de abril de 1980, cuando se aprueba el Estatuto de los Trabajadores, junio de 1981, con la firma del Acuerdo Nacional sobre Empleo, ANE, 1983, cuando se firma el Acuerdo Interconfederal entre UGT, Comisiones Obreras, COE y CEPIME, 1995, cuando se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 1996, con el Acuerdo sobre la Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales, o simplemente la celebración del 1 de mayo en Unidad de Acción Sindical a lo largo de las dos últimas décadas. Fechas también las de un sinfín de movilizaciones de diversa intensidad y ámbito convocadas conjuntamente, entre las que cabe señalar las 7 huelgas generales habidas en nuestro país en este periodo: 5 de abril de 1978, de media jornada; 20 de junio de 1985, 14 de diciembre de 1988, 28 de mayo de 1992, también de media jornada; 27 de enero de 1994, 20 de junio de 2002, 29 de septiembre de 2010 y 29 de marzo de 2012.
todas ellas en defensa de los derechos y por los avances sociales y laborales de nuestro país. La última, el reciente 29 de marzo, en rechazo a una reforma laboral impuesta tan agresiva como inútil que con la excusa de la crisis financiera mundial tiene como fin hurtar derechos a los trabajadores y trabajadoras españolas que hemos quedado en una situación pareja a la que tenían nuestros antepasados en los albores de la industrialización. En este sentido, la masiva respuesta ciudadana a esta convocatoria no solo pone de manifiesto la contundencia de los argumentos sindicales para oponerse a esta reforma laboral, sino también la vigencia de los sindicatos de clase en nuestro país como pieza esencial del sistema, por mucho que determinados sectores ideológicos y económicos se empeñen burdamente en la descalificación y el desprestigio. Por otra parte, en este tiempo, UGT y comisiones obreras han crecido y se han fortalecido notablemente, incrementando su presencia en las empresas, modernizándose, añadiendo a la acción sindical servicios a sus afiliados y afiliadas y desarrollando programas y actividades ligados al empleo, a la igualdad, a la integración y a otros ámbitos de interés social. También ha avanzado en su participación internacional, con la presencia en las principales organizaciones sindicales a escala europea y mundial, como la Confederación Europea de Sindicatos y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres. En este punto, UGT y comisiones obreras comparten una idea clave, que para la superación de los problemas de la clase trabajadora, y más en estos momentos, es fundamental la acción conjunta a escala global. De este modo, la trayectoria de UGT y comisiones desde aquel 28 de abril de 1977 avala el necesario y destacado papel que el sindicalismo de clase está llamado a desempeñar, quizás ahora más que nunca, no solo como elemento clave de un Estado de Derecho libre y democrático, sino, y sobre todo, como garante principal de los derechos y el equilibrio social.